Ok, parece ser que ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte más gente. Mientras, pues aprovecho para agradecer a todos los que nos han estado siguiendo a lo largo de estas charlas en vivo que hemos estado haciendo todos los días jueves de la semana. Al final de esta charla les estaremos platicando sobre el tema de la próxima semana, muy interesante, así que no se despeguen para que sepan antes que nadie de qué va a tratar nuestra charla del jueves. También los invitamos a que vean los martes nuestros clips que hemos estado sacando. Es una nueva, pues estamos estrenando esta dinámica de los clips. Y también recordarles que estamos ofreciendo cursos. Tenemos varios cursos disponibles a todos los que les interesa empaparse un poquito de temas relacionados con neuropsicología. Nos pueden dejar sus correos electrónicos para enviarles toda la información. Tenemos promociones para nuestros cursos, entonces no se los pierdan. Empezamos el día de ayer con el tema de conceptos básicos de electroencefalografía, además de conocer qué es lo que vemos en un registro, también nos van a aportar cuestiones clínicas, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. En fin, agradezco a todos los que nos están empezando a seguir y bueno, pues muchas gracias, Flo, por acompañarnos en esta ocasión. Es un orgullo para mí presentarte. No conocían a Flo, otra integrante de Redes Neuropsicología Clínica, y hoy nos va a platicar sobre el trastorno depresivo mayor. Pues bueno, voy a dar una presentación muy breve de quién es Flo. No acabaría de decirlo, pero les platico un poquito de nuestra experta del día de hoy. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es maestra en psicología con residencia en neuropsicología clínica nuevamente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ha hecho varias residencias clínicas en el Instituto de Neurología, en el Hospital Médico La Raza y en el siglo XXI. Ha estado ahí colaborando en el área de pediatría, de neuropsicología del IN, etcétera, de neurología del siglo XXI. Y bueno, ella tiene experiencia en personas con lesión tumoral, trastornos de aprendizaje y trastornos psiquiátricos. Entonces va un poquito de la mano con el tema que vamos a ver hoy, que se llama neuropsicología del trastorno depresivo mayor. Es otra perspectiva a la que estamos acostumbrados. No sé, Flo, si nos quieras comentar algo antes de empezar con tu presentación. Muy bien, Jess, muchas gracias. Pues sí, lo que les voy a presentar hoy es una aproximación justamente a qué pasa en el cerebro y qué pasa justamente en todos estos procesos cognitivos cuando se presenta trastorno depresivo mayor. Como ustedes bien sabrán, hay muchos tipos de depresión. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en este tipo y qué es justamente lo que pasa en nuestros cerebros. Entonces, pues ya saben que todas las preguntas están bienvenidas. Y bueno, ¿te parece si comparto la presentación, Jess? Sí, adelante. Y ya saben que pueden ponernos sus comentarios y le vamos haciendo referencia a ellos a lo largo de la charla para responderles todas sus preguntas, dudas. También nos pueden mandar mensaje privado. Muy bien, ahí está, Flo, nada más. No sé, ya le Hazla están. grande.
¿Qué tal se ve ahora? ¿Se ve bien? Se ve perfecto, Flo. Pues bueno, vamos a empezar con la charla. Pues me gustaría, Flo, si pudieras empezar definiéndonos qué es el trastorno depresivo mayor. Muy bien, pues vamos juntos. El trastorno depresivo mayor, vamos a ver, ¿qué tal se ve? Bueno, hay que pensar que la depresión es un trastorno mental frecuente. Este trastorno se va a caracterizar por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer. Esto es importante porque esta pérdida de interés o placer debería referirse a cosas que ya antes hacía la persona, pero que simplemente le han dejado de interesar. Sentimientos de culpa, por ejemplo, rumiaciones constantes sobre futuros inciertos, la falta de autoestima, los trastornos del sueño, por ejemplo, el insomnio, pero el insomnio que da, el insomnio tardío, digamos, ese que da en lugar de no poder dormir, es despertar muy, muy temprano. También hay cambios en el apetito, por ejemplo, pueden ir para los dos lados. Una persona que antes comía de una manera normal y balanceada puede irse por alimentos que son palatables o simplemente una persona deja de sentir hambre y deja de comer. También está presente la sensación de cansancio. Este cansancio tiene que ver mucho, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, con la velocidad psicomotora y también sobre todo, y la queja más común dentro de la neuropsicología es la falta de concentración, que tiene que ver con fallas atencionales y usualmente olvidos de cosas normales durante el día. Muy bien, entonces eso es el trastorno depresivo mayor. Ahora, hay muchas cosas que debemos hablar sobre el trastorno depresivo mayor. Ujú. Sabemos es muy conocido ahora, que es un dictatorial. Esto quiere decir que hay cuestiones biológicas, psicológicas y sobre todo ambientales que pueden desencadenar esta clase de trastornos. Por ejemplo, ahora sabemos que la genética tiene muchísimo que ver porque este tipo de trastorno hasta un 37% de heredabilidad. Entonces es una carga bastante fuerte. También sabemos que es la principal causa de discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa con las personas con trastorno depresivo mayor grave es que pierden funcionalidad, entonces dejan de hacer cosas, dejan de asistir al trabajo, dejan de salir a eventos sociales. También se sabe, se reconoce que es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años por suicidio. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque al parecer los adolescentes tienen un mayor componente impulsivo, los cuales lo lleva justamente a esta parte de suicidio. Y por último, pero no menos importante, también sabemos que hay 350 millones de personas en el mundo que presentan trastorno depresivo mayor. Entonces, por eso siempre se hace este énfasis, ¿no? De la salud mental, por supuesto que importa y tiene que ser considerada muchísimo más, o bueno, digamos, tal como es la física. Claro. Bien. Oye, Flo, Entonces, ¿y eh, cómo se vamos a diagnostica? hablar un poquito sobre cómo es que se hace. Flo, ¿sigues ahí? ¿O soy yo la única que no la escucha? No sé si los demás escuchan a Flo. Flo, Flo, ¿me oyes? Ok, creo que perdimos a Flo. No sé si... Ok, ya me dicen que perdimos a Flo. Ok, no se preocupen, Flo ahorita intenta regresar a la transmisión. Eh, no hay ningún problema, la esperamos mientras sigo aprovechando
para agradecer a todos los que nos están siguiendo en este momento. Tenemos el día de hoy el tema de neuropsicología del trastorno depresivo mayor. Y bueno, aprovechando el espacio, tenemos ofertando un curso sobre neuropsicología de los trastornos psicológicos, psiquiátricos, en el cual se incluyen este trastorno depresivo mayor, pero también algunos como esquizofrenia o trastorno límite de la personalidad. Muchas veces es importante saber, pues, ¿qué podemos esperar en cuanto al perfil neuropsicológico de estos pacientes, ¿no? De pronto, pues, si nos siguen psicólogos clínicos, pues es muy importante que ellos conozcan, por ejemplo, el funcionamiento de algunos aspectos como el funcionamiento ejecutivo, ¿no? Que eso va a apoyar a que también ellos tengan herramientas para cómo guiar el tratamiento. Todo esto, pues si les interesa más y tenerlo con mayor detalle, pues lo vamos a ver en nuestro curso. Mientras, pues seguimos esperando a que ingrese Flo. Si no ingresa, vamos a intentar hacer alguna otra dinámica, como llamarle por teléfono, pero vamos a darle unos minutitos. Dice Lilis Luna, ¿qué costo tiene? Les estamos pidiendo que nos manden su correo electrónico para mandarles toda la información, los temarios, los días, los costos, las promociones. Tenemos promociones en este momento, así que aprovechenlas. Y pues todo lo que requieran, todo el apoyo para la inscripción, etcétera. A ver. Ok, a ver. Denme un segundo. Nos están mandando los correos electrónicos, muchas gracias. Toda la información del curso la estamos enviando a través de correos electrónicos. Queremos que sea una atención personalizada, entonces si nos dejan sus correos, con mucho gusto les enviamos toda la información sobre costos, fechas, horarios. Ya me están poniendo que no se escuchan, no se preocupen, repetí toda la información, me di cuenta que no me estaban escuchando. Y bueno, vamos a ver cómo va Flo. Ok, vamos a hacer una dinámica diferente. Voy a compartir la presentación de Florencia con el permiso de ella y le voy a hacer una llamada telefónica para que nos platique a través de una llamada telefónica de qué trata su charla, ya que pues desafortunadamente el internet hoy nos traicionó. Denme un segundito. Permítanme. Denme un segundito.
Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Una disculpa, yo creo que no seremos las primeras personas ni las últimas que tienen estos problemas técnicos. Ok. Le voy a hacer una llamada a Flo. Si en algún momento se puede ella volver a conectar, pues vamos a continuar. El número que usted marcó. Ok, denme un segundito. Más para... Ok, dice que ya está. Vamos a ver. Qué complicado ha salido esto. Flo. Hola, qué pena, mi internet está triunfando como siempre. Pero me escuchan mejor ahora. Ya hasta me conecté al internet y todo el asunto. Perfecto. Bueno, una disculpa a todos los que estaban y de repente me haya quedado congelada sin decir nada. Pero bueno, disculparán fallas técnicas. No te preocupes, Flo. Yo ya estaba aquí haciendo malabares para ver cómo continuábamos. Bueno, no se ¿Nos puede. compartes tu Entonces, presentación para seguir? me dicen que nos quedamos justamente, que me dejé de escuchar cuando estaba comentando sobre 350 millones de personas afectadas, ¿cierto? Sí, Flo, ¿nos compartes tu Sí, presentación? claro. Ahí voy. Creo que ya se está viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, entonces ahora sí continuemos si es que me oigo, bueno, si es que me escucho bien. Bueno, Ujú. entonces, Jess estaba comentando que pues son aproximadamente 350 millones de personas que presentan depresión en el mundo. Entonces, pues realmente es un factor muy importante a considerar, sobre todo los que somos profesionales en el campo de la salud, ¿cierto? Así es. Oye, Flo, y bueno, todo esto me gustaría que retomáramos cuestiones sobre el diagnóstico. Creo que muchas veces las personas cuando se tienen un mal día o días seguidos y se sientan tristes, suelen decir tengo depresión, ¿no? O estoy deprimida, o la familia dice es que tiene depresión o algo por el estilo. ¿Nos podrías platicar un poco más de qué va todo este tema del diagnóstico sobre la depresión, sobre un trastorno depresivo mayor? Claro, y creo que es muy importante retomarlo, porque como bien lo dices muchas veces, frente a alguna situación, solemos decir, no, ay, es que estoy deprimido. Pero venga, el trastorno depresivo mayor es muchísimo más que esa sensación subjetiva de, ay, hoy me siento triste. Porque, Ujú. bueno, sabemos que existen muchos manuales justamente cuando tratamos de definir enfermedades mentales. El más común utilizado dentro de la psiquiatría es el DSM-5 y el CIE-11. Entonces, a partir de estos manuales es que se define entre personas, o sea, discriminan entre personas que tienen un episodio depresivo, personas que realmente es una esquizofrenia, o sea, puede ir diferenciando. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos que una persona debe cumplir? Ahora, también piensen que estos tienen que verse por al menos 3 semanas seguidas. El número uno es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. O sea, esto quiere decir que inclusive una persona con trastorno depresivo mayor no está llorando todo el día, pero sí tiene esta sensación deprimida todo el día o la mayor parte del día. Y los que les comentaba hace un momentito, la disminución del interés o placer por todas o la mayor parte de las actividades que usualmente hacía.
Ahora, estos dos criterios siempre deben estar cumplidos para que alguien pueda, bueno, para que el psiquiatra pueda diagnosticar un trastorno depresivo mayor. Ahora, también existen otros síntomas. Si una persona junta 5 de estos síntomas, es cuando se puede empezar a pensar en esta clase de diagnóstico. Pero también lo que se toma mucho en cuenta es el cambio en cuanto al funcionamiento social previo. O sea que la persona ya, si ustedes notan, muchos síntomas pueden ser malinterpretados. Por ejemplo, la pérdida de energía, la fatiga, porque realmente una persona a veces no te dice, ay, me siento muy fatigada, simplemente es la pérdida de la energía en general. También hay sentimientos de inutilidad o culpabilidad inapropiada, que realmente estos se utilizan en algunos cuestionarios para poder definir cómo se están presentando estas ideas. También teníamos el insomnio o hipersomnia que les comentaba también hace ratito, que es que la persona usualmente sería hacia que se despertara muchísimo más temprano, pero por supuesto que también puede ser el contrario, que le cueste mucho trabajo dormirse. Hay una pérdida, aumento o disminución de, de, de peso sin hacer dieta. O sea, no es que estén haciendo una dieta para subir de peso, una dieta para bajar de peso, sino que simplemente hay estos cambios. Y sobre todo también hay que considerar la disminución en la capacidad para concentrarse y tomar decisiones. Y sobre todo uno de los puntos rojos cuando estamos hablando de depresión es justamente pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas sin un plan determinado o inclusive los intentos suicidas. Pero al parecer, estos también dependen del perfil cognitivo de la persona y del momento de la vida en que se esté dando el trastorno depresivo. Okay. Y todos los que son diagnosticados con trastorno depresivo tienen el mismo grado de severidad. O sea, mi depresión es igual a la de mi vecino a quien diagnosticaron con depresión. Claro, eso también es muy importante considerarlo, porque como yo bien dije al inicio, no existe una sola depresión. Por ejemplo, tenemos el trastorno depresivo mayor, pero también tenemos, por ejemplo, la distimia, tenemos el trastorno afectivo bipolar, que también se presenta con episodios depresivos. O sea, hay muchos tipos de depresión. Y cuando estamos hablando del trastorno depresivo mayor, también existen grados de severidad. Se reconoce que es un trastorno depresivo mayor leve cuando la intensidad de los síntomas que les dije hace un momentito le causan malestar al paciente, pero es manejable. O sea que el paciente todavía puede ir a cumplir con su trabajo, todavía puede ir por sus hijos a la escuela. Uh-huh. Y también algo importante, pues es justamente, ¿no? No hay un deterioro funcional y se reconoce que cumple con 5 criterios de los que les acabo de mencionar. Cuando es moderado, se debería de observar entonces un mayor número de síntomas frente a deterioro funcional, o sea que, por ejemplo, ya no pueda organizarse para ir por los hijos o que ya no tenga ganas de ir a trabajar, pero que aún así algunos días vaya. Ahora, en el grave, el número de síntomas supera por mucho al mínimo para diagnosticar, o sea que hay más de 5 síntomas de los que les mostré hace un momento, y sobre todo, pues que la intensidad de estos síntomas causa un gran malestar y ya no es manejable. Y también, que también lo que nos ayuda mucho a definir es que el funcionamiento social y laboral se ve completamente afectado. Entonces, en el leve, la persona sigue funcionando, mientras que en el grave deja de funcionar y es por eso que es una de las principales causas de disfuncionalidad. Claro. Y bueno, un poco regresando o más bien acotando el tema a nuestro interés que es la neuropsicología. Hemos ya comentado en algunos casos bueno, no sé si nos vayas a mencionar algo más del diagnóstico, perdón, Flo, o... Pues les podría justamente comentar quién lo diagnostica, ¿no? O sea, quién puede diagnosticar un trastorno depresivo mayor. Pues te puedo contar, justamente como lo dice mi diapositiva, que tiene que ser un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque necesitamos mínimo a un psiquiatra. E inclusive se puede trabajar con un psicólogo, pero ellos deben de trabajar en conjunto. ¿Qué es lo más usual? Que llegue un paciente con un psiquiatra y que el psiquiatra probablemente dé el diagnóstico
y el psiquiatra podría mandar con un psicólogo, o puede ser que llega el paciente con un psicólogo, el psicólogo ve que tiene varias características que podrían homologarse, digamos, con los criterios del trastorno depresivo mayor, y podría mandarlo con un psiquiatra si cree que algún fármaco puede serle de beneficio. Y bueno, dentro de esta parte del diagnóstico, creo que también sería muy útil que habláramos sobre cómo es que se diagnostica. Porque, por ejemplo, sabemos que algunas enfermedades se diagnostican con análisis de sangre o con una tomografía, pero pues en este caso realmente no se tiene eso, o sea, la depresión no se ve, digamos, en una imagen. Por ejemplo, hay algunos estudios de PET donde se ve una mayor activación en ciertas regiones, eso sí existe. Pero estamos de acuerdo que no todos los pacientes pueden ir a un estudio de PET solamente para obtener un diagnóstico, porque no sería nada funcional, sería demasiado caro. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Se pueden utilizar inventarios. O sea, los inventarios son preguntas que se les hacen a los pacientes y ellos contestan. Ahora, esas preguntas corresponden, digamos, a diferentes niveles o grados de depresión y también te dice qué criterios se están cumpliendo. Pero sobre todo, antes de utilizar un cuestionario, un psicólogo tendría que hacer una entrevista clínica. Y no solamente un psicólogo, sino también un psiquiatra, porque no hay otra manera de conocer mejor al paciente. Entonces, usualmente se utilizan entrevistas clínicas que están muy bien estructuradas, justamente para buscar todo este tipo de síntomas que les había mencionado. Ahora existen pruebas específicas. En los niños hay dos que se utilizan bastante. Uno es el sistema de evaluación para niños y adolescentes, donde al niño se le dan, puede ser que se lo apliques al niño, puede ser que se lo apliques a los papás o a los maestros, y te habla sobre varias características sobre depresión y sobre todo sobre ansiedad. Ahora, también existe el cuestionario de depresión infantil, donde al igual son preguntas que se tienen que ir contestando. Y en el caso de los adultos, lo que se utiliza es los inventarios de depresión, o sea, es inventarios que los puede responder con un psicólogo, con un psiquiatra, y son preguntas que tienen que ver mucho con los síntomas. Por ejemplo, ¿he subido o he bajado de peso sin hacer dieta? O me siento más triste que antes. Durante el día estoy pensando sobre cuestiones que no me dejan hacer otra cosa. O sea, todo esto es muy enfocado a la sintomatología que les había presentado. Y en el caso del adulto mayor, se utiliza lo que se llaman, bueno, también son inventarios, pero hay que hacer la distinción porque la depresión no es igual en adultos que en adultos mayores o que en niños. Cambia. Por ejemplo, si a un adulto le preguntas que si se fatiga más que antes y te dice que sí, podrías pensar en que es un síntoma de la depresión. Pero, por ejemplo, si a un adulto mayor de 60 años le dices, oiga, ¿se fatiga más que antes? Probablemente te va a decir, no, pues sí, sí me fatigo y tengo más hambre, pero podría bien no ser por la depresión, porque pues simplemente el ciclo biológico del humano va cambiando y va teniendo diferentes características. Entonces, en el caso de inventarios para adultos mayores, justamente busca hacer esa diferenciación que podrá resultar como falsos positivos con los adultos. No sé si me explico. Claro. Bueno, antes de comenzar, Flo, no sé si te pudieras hacer un poco más a tu derecha, te me sales de cuadro. Ahí me ven mejor. Perfecto. Lo Sí, y siento. retomando un poco lo que comentabas del PET y lo que decía yo, que pues nuestro interés va en aspectos neuropsicológicos, ¿no? ¿Qué nos ha dicho los estudios de neurociencias y colaborando con neuropsicólogos sobre estos temas pues de estructuras cerebrales, de funcionamiento cerebral? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues justamente hay muchos estudios que tratan sobre esto, porque digamos, si sabemos que es la causa de las primeras causas de discapacidad en el mundo, pues es a lo que se tiene que investigar muy a profundidad y hay muchos estudios sobre muchos tipos de características cerebrales. Yo solo les voy a hablar sobre algunos tipos de características, pero que son las que más se han reportado y las que tienen como mayor consenso. Sí existen características cerebrales porque bien al inicio dije que era una enfermedad de tipo también biológico. Entonces, ¿qué se ha encontrado?
lo principal que siempre se maneja en los artículos es un menor volumen cortical. Y no solamente un menor volumen cortical en general, sino en zonas específicas. Vamos a recordar que el cerebro justamente tiene como muchos pequeños vallecitos, pues esos vallecitos son la corteza y eso es el volumen cortical, como qué tan grueso es ese vallecito. Abajo de la corteza, digamos, tenemos estructuras subcorticales que también tienen funciones en específico. Entonces, en volumen cortical se ha visto que hay en los lóbulos prefrontales, que es justamente la parte del cerebro que tiene una implicación importante en la toma de decisiones, las funciones ejecutivas, en cuestiones de impulsividad, se ve un menor volumen cortical, o sea, digamos que es más delgadita estas capas de la corteza. Ahora, hace un segundo también les dije que había estructuras subcorticales. Pues hay muchas estructuras subcorticales que también son más pequeñas a lo esperado en esta clase de pacientes. Tenemos el hipocampo, que sabemos que está muy relacionado con la consolidación de la información. Tenemos la ínsula, que al menos en pacientes con depresión se ha dicho que tienen una inhabilidad en el control emocional interno, como esta parte justamente de estar checando el medio interno. La amígdala, que es justamente una parte que responde mucho a cuestiones emocionales, a cuestiones de enojo, también se ve reducida. El cerebelo, que sabemos que ahorita les voy a poner una imagen para que puedan verlo todo. El cerebelo también se ve disminuido y sabemos que últimamente el cerebelo se le ha relacionado con muchísimos tipos de trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, se ha visto disminución en otro tipo de trastornos, pero bueno, no me voy a meter en eso porque me voy a ir por otro lado. Pero regresando a esto, los núcleos de la base, que también son estructuras subcorticales, también se ven muchísimo más reducidas. Pero bueno, para ponerle un nombre a cada estructura, tengo este cerebro. Ahora, yo no sé si ustedes alcanzan a ver mi cursor, pero bueno, es bastante claro. Vemos dónde está la corteza dorsolateral, como pueden ver, está en los lóbulos frontales, y la corteza orbitofrontal. Después tenemos el giro del cíngulo. Estas tres partes en específico, hablando de depresión y haciéndolo de una manera muy simple, son partes que nos ayudan a esta cuestión de impulsividad, cuestiones de planeación, y el giro del cíngulo tiene un papel muy importante dentro del reconocimiento emocional y cómo es que nosotros reaccionamos hacia ciertas situaciones. También por aquí tenemos en rojito la amígdala, que les dije que era la parte que era muchísimo más sensible a toda esta parte emocional, y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria y con la consolidación de la información. Entonces, si nosotros pensamos en los síntomas que había mencionado hace un rato, pues tiene como cierto sentido algunas de las características presentadas. Ahora, también les hablé de otras estructuras, los ganglios basales. Aquí tenemos un dibujito de los ganglios basales porque es difícil que salgan todas las estructuras que queremos en un solo corte de cerebro, pero sabemos, por ejemplo, cuestiones como sabemos que los ganglios basales están muy relacionados con el movimiento y con la memoria procedimental, pero no solamente eso, hay que pensar que en algún momento los ganglios basales fueron toda esta parte ejecutiva dentro del cerebro, entonces tienen muchísima implicación con las funciones ejecutivas y también se ven alterados. Y aquí tenemos una pequeña imagen de la ínsula. Recordemos que la ínsula a veces se le reconoce como el quinto lóbulo y que tiene que ver, como les decía hace ratito, les pongo la diapositiva, con una inhabilidad para controlar la parte emocional interna. Entonces, muy bien. Muy bien. ¿Cómo ves? Porque Perfecto. tengo más diferencias, pero no sé si me fue muy rápido. Yo creo que no. Si hay dudas, con gusto las respondemos respecto a aspectos cerebrales. Ahorita me gustaría retomar quizá una pregunta nada más para no dejarla muy atrás. Nos pregunta Raquel Sánchez Ruiz, ¿qué tipo de depresión es la que llega a presentar pensamientos suicidas? A ver, ¿me repites la segunda parte de la pregunta? Porque te cortaste un poquito.
Ok, te la leo. ¿Los pensamientos suicidas en qué tipo de depresión se presentan? Ok, los pensamientos suicidas usualmente, bueno, mm, se puede presentar en cualquier depresión. Es parte de la ansiedad y esta parte de la rumiación. Por ejemplo, en, en pacientes que están presentando un trastorno afectivo bipolar, sabemos que tenemos una parte que es de manía y una parte que, o sea, un ciclo de manía, ciclos de depresión. Por ejemplo, en los ciclos de depresión pueden llegar a tener estos pensamientos suicidas. Ahora, algo importante que sí sería, que creo que respondería un poquito más la pregunta, que está un poquito más adelante en la presentación, es que se ha descrito que los pacientes que presentan pensamientos suicidas o inclusive intentos o gestos suicidas son pacientes que presentan también ansiedad. Entonces, más bien, la depresión combinada con ansiedad da una mayor propensión, digamos, a que existan esta clase de conductas. Y otra pregunta que estoy viendo aquí de Leticia Becerril Quirós. Pregunta si la depresión se puede relacionar o a deber más bien a problemas con la tiroides. Sí, sí. De hecho, sí está relacionada con esta parte de hipertiroidismo y de hipotiroidismo, pero creo que tú podrías contestar 1000 veces mejor que yo esa pregunta, ¿cierto? Tú te especializas justamente en esa parte. Sí, pues únicamente de manera general, digo, no voy a robar cámara, No, mencionar claro. pues que la tiroides es un órgano hormonal, se ha Así es. relacionado mucho todas las hormonas tiroideas con este tema de cuestiones emocionales, ¿no? Tienen una gran influencia, como todas las hormonas de nuestro cuerpo, sobre nuestros afectos, ¿cómo se dice?, con nuestros temas afectivos, ¿no? Algo importante a considerar, pues, es que muchas veces cuando los pacientes están presentando síntomas depresivos y se hace un adecuado entrevista y se identifica que hay muchos síntomas de hipotiroidismo principalmente, pues el doctor se va a dar cuenta, pues, que más bien va por un tema hormonal tiroideo y cuando se les llega a medicar y restablecer todos los niveles hormonales, la depresión o más bien los síntomas depresivos disminuirían, ¿no? Que sería como este diagnóstico diferencial muy importante. Exactamente, Jess. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o puedo continuar con las diferencias cerebrales que existen en trastorno depresivo mayor? Nos pregunta Paola Cepiñón, un ejemplo de falta de control emocional interno, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿qué pasa en esta parte? Se relaciona mucho, por ejemplo, con cuestiones de irritabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, me voy a adelantar tal vez un poquito, pero en algunos pacientes, por ejemplo, sobre todo en los niños, en lugar de existir esta tristeza, existe irritabilidad. Y es justamente como una sobrerespuesta a un estímulo que usualmente no me causaría esa clase de respuesta. Y esta parte de que les mencionaba en específico de la ínsula, de una inhabilidad en el control emocional interno, es justamente toda esta parte de estrategias que podemos utilizar, ¿no? Como por ejemplo, ok, si estoy nerviosa, pero y empiezas a racionalizar. Justamente la ínsula hace eso, pero a un nivel interno. Empieza justamente con todo el sistema límbico a hacer una, digamos, como, se me fue la palabra, como un, eh, como un intercambio, digamos, entre si realmente lo que está pasando me va a dañar, cómo es que necesito reaccionar. Eso hace la ínsula, pero en un nivel interno. Y es lo que se le conoce como el control emocional interno, como esta parte de estar monitoreando cómo están siendo mis reacciones y cómo es que yo me estoy sintiendo, o sea, la parte interna, digamos. No sé si me di a explicar, si me di a entender. Sí, pues creo que podemos continuar. Sí hay unas preguntas más, pero me gustaría que pudiéramos continuar con la charla para al final continuar con preguntas. O bueno, a lo largo de la charla seguir respondiendo preguntas. Sí, claro. Y bueno, otras de las diferencias que también
siempre se están reportando es en tractos. Hay que recordar que los tractos son pues fibras de sustancia blanca que conectan diferentes regiones cerebrales. Digamos, los tractos son los axones que están en el cerebro. Ahora, lo que se sabe es que justamente hay muchas partes del cerebro que están conectadas con otras. Se ha descrito que estas conexiones entre regiones que son frontales, como por ejemplo las que están aquí en rojo y en verde, se conectan usualmente con el tálamo. Recordemos que el tálamo también es una estructura subcortical y que usualmente y de manera pues muy a resumen dicen que es como una estación de relevo de los sentidos. Pero sabemos que el tálamo hace muchísimo más que eso. Pero sabemos también justamente que hay mucha conexión entre la corteza prefrontal y el tálamo. Pues esos tractos se ven mucho más adelgazados, digamos, que en personas que no presentan el trastorno depresivo. Entonces nos está hablando no solamente de que la corteza es muchísimo más delgada, sino estos tractos también se ven afectados. Y tiene sentido, porque si estamos pensando en corteza y tractos, pues estaríamos hablando de cosas similares, porque tienen una correlación. Pero también se ven otras cosas, o sea, no solamente son los tractos, son las capas de la corteza más adelgazadas, sino que con estudios donde podemos ver las resonancias magnéticas funcionales, donde podemos ver qué regiones están trabajando en diferentes momentos, vemos cuestiones de hipoactivación y de hiperactivación. Se ve una hipoactivación, o sea, que se activan muchísimo menos en tareas de función ejecutiva la corteza prefrontal, o sea, hay un hipometabolismo, o sea, está trabajando menos, frente a la corteza cingulada, donde se ve un hipermetabolismo, se está trabajando de más, hay una hiperactivación. Y recordemos que, por ejemplo, la corteza cingulada siempre está buscando, pues, esta parte emocional, está encargada también de la búsqueda del error, pues tendría que ver también un poquito con cuestiones de ansiedad. No sé si hay alguna pregunta que funcionara para esta parte. No, sobre temas neuro, ¿no? Si quieres, continuamos con... Ajá. Bueno, entonces sigo. Pero también hay otra clase de diferencias. Les digo, la depresión tiene muchísimos correlatos neurobiológicos y bueno, voy a seguir abordando los más comunes porque realmente yo solamente les estoy presentando como un resumen de un resumen de un resumen. Pero bueno, no sé si recuerdan, la neurogénesis son cuando hay nuevas neuronas en el cerebro, ¿no? Y sabemos que el hipocampo es una de las regiones que tiene una mayor neurogénesis y recordemos que el hipocampo no solamente tiene que ver con la memoria, sino también es parte del sistema límbico y recordemos que el sistema límbico tiene que ver mucho también con la cuestión emocional. Pues en la depresión se observa una neurogénesis hipocampal inexistente. Ahora, algo interesante es que también sabemos que hay muchísimas maneras de tratar la depresión. Sabemos que se puede tratar por medio de fármacos, sabemos que se puede tratar por medio de terapia o a veces fármacos y terapia. Está muy documentado cómo exponencian los resultados positivos, pero también hay otros tratamientos, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva. En el caso de la neurogénesis hipocampal inexistente, hay muchos estudios que dicen que después de que el paciente tuvo un tratamiento con terapia electroconvulsiva, esta neurogénesis se reactiva y se empiezan a ver neuronas nuevas dentro del cerebro, lo cual creo que es bastante interesante porque, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva lleva muchos años estigmatizada, ¿no? Entonces habría que empezar a ver como realmente cuáles son la utilidad de estos tratamientos. Pero bueno, esa era una. Otra es también la reducción de las células gliales. Sabemos que dentro del cerebro no solo hay neuronas, sino también hay células gliales, diferentes tipos de células gliales que hacen muchas funciones. Por ejemplo, pueden tener que ver con cómo es que la neurona está recibiendo glucosa. Sabemos que tiene que ver cuando hay una apoptosis celular, hay microglías que se encargan justamente de limpiar ese ambiente. O sea, hay muchos tipos de microglías que están, de células gliales que están en juego dentro de este sistema. Cuando se presenta el trastorno depresivo mayor, se describe que hay un efecto de neuroinflamación y de neurotoxicidad, donde estas glías están, digamos, más activas de lo usual, pero no solamente es que estén más activas,
sino que también hay menos glías trabajando para tratar de alcanzar ese equilibrio. También se ha descrito una como de las diferencias cerebrales que existen entre personas con un trastorno depresivo mayor y unas personas sin este trastorno. Pero también hay que pensar, no solamente en el cerebro hay células y ya eso es todo lo que hay. Pues no, sabemos que hay muchísimos elementos. Y una de las teorías que se estuvo tratando mucho tiempo frente al trastorno depresivo mayor era una teoría que decía que la depresión era un desorden monoaminérgico. Se sabe que sí, por supuesto que es un desorden monoaminérgico, pero es muchísimo más que un desorden monoaminérgico. ¿Por qué? Porque se sabe que también circuitos que tienen que ver con GABA, con glutamato, también se encuentran poco regulados. Y en específico, mucho tiempo se le echó la culpa a la serotonina y fue como, no, es que tienes poquita serotonina, entonces por eso estás deprimido. Y sí, las personas con trastorno depresivo mayor sí presentan menos dopamina, pero también, por ejemplo, presentan menos dopamina, presentan falla en la regulación de la norepinefrina. Entonces, todos los neurotransmisores realmente tienen un papel dentro de la depresión. Entonces, como pueden ver, hay muchas diferencias cerebrales frente a una persona con trastorno depresivo mayor y una persona que no lo presenta, ¿no? Entonces, también parte de esta plática es para que pensemos en toda esta parte que de cuando las personas están deprimidas y otras les dicen, pues échale ganas, todo va a estar bien. Pues no, no tiene tanto que ver con eso, sino que realmente hay diferencias en su cerebro, ¿no? O sea, no es algo que estén inventando. Claro, Pero y bueno, va un poquito de la mano con la siguiente pregunta que te quería hacer, Flo, que es sobre el perfil cognitivo, ¿no? Me gustaría retomar un poquito para todas las personas que a lo mejor no tienen tanta noción sobre aspectos de neurología, de anatomía funcional, cerebral, etcétera, etcétera, pues que nosotros entendemos, o bueno, no es que entendamos, más bien, sin entrar en dualismos, pues que muchas cuestiones de nuestros procesos mentales pues tienen una base cerebral, ¿no? Entonces, al estar teniendo cambios cerebrales a lo que la mayoría de la gente presenta, pues podríamos estar esperando también un comportamiento diferente, ¿no? Llámese en este aspecto emocional, pero también cognitivo, ¿no? Me imagino que hay alguna diferencia también en estos aspectos cognitivos de los que nos pudieras platicar más. sí, sí, es que sí, sí es importante, es muy importante como lo dices, porque si sabemos que hay, por ejemplo, tanta variabilidad, ¿qué pasaría entonces con el perfil cognitivo? Pues bueno, como ya les dije varias veces, existen varios tipos de depresión y estos varios tipos de depresión sí van a tener un perfil cognitivo diferente. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre pacientes con trastorno afectivo bipolar y pacientes con trastorno depresivo mayor. Por ejemplo, entre esas dos depresiones se han hecho muchos estudios que buscan identificar diferencias y se han encontrado muy específicas. Ahora, todas las depresiones usualmente coinciden con algunos aspectos. Eso sí puede pasar, pero es importante que consideremos que entre los propios dominios cognitivos que podrían estar afectados, el deterioro no es uniforme. O sea, hay unos que están alterados, otros que no están alterados y unos que están alterados más que otros. Digamos, no es un caso donde todos se vean afectados de la misma manera. No, hay algunos que pueden estar perfectamente bien conservados. Entonces, con todo esto a lo que quiero llegar es que hay diferentes tipos de fenotipos, o sea, no existe un perfil en específico, así que digamos, este es el perfil del trastorno depresivo mayor. Y realmente es difícil tener un perfil general de cualquier enfermedad. Podemos tener algunos marcadores que nos ayudan a reconocer ciertas patologías, pero venga, no es siempre tan exacto. Pero lo que sí hay, y la buena noticia, es que sí hay características generales de pacientes con depresión. Entonces vamos a ver esas características. Usualmente alterado, ¿qué se observa usualmente alterado? La parte de funciones ejecutivas, sobre todo la flexibilidad, la memoria de trabajo, o sea, esta capacidad de mantener cosas en mente y poder utilizarlas después, digamos, como en muy simples palabras. También la evocación de la información y el reconocimiento de la información. La evocación es esta capacidad de información que ya tenemos guardada, poder recuperarla y poder utilizarla.
Y también se ven fallas en el aprendizaje y en la velocidad de procesamiento, o sea, qué tan rápido se responde hacia cierto estímulo. Entonces es flexibilidad, evocación, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo y aprendizaje. No son todos, pero sí son los que usualmente se encuentran dentro de perfiles cognitivos como los más bajos. Uh-huh. Algunas veces alterados está la fluencia fonológica y la velocidad psicomotora. Ahora, por ejemplo, esta parte de fluencia fonológica, pues sabemos que es un tipo de prueba que ayuda a que se trata de que el paciente diga todas las palabras que empiezan con cierta letra. No se trata de que el paciente vaya por la vida haciendo eso y que la depresión lo tenga a veces alterado, sino más bien como qué nos dice la prueba que está pasando con el paciente. Y justamente esta parte de fluencia fonológica hasta cierto punto tendría que ver un poco con evocación y con búsqueda de la información, que sabemos que es de los dominios usualmente alterados. Ahora, lo interesante aquí es que hay dominios que muy rara vez se encuentran alterados. Por ejemplo, la inteligencia no se observa alterada, el lenguaje receptivo muy rara vez se encuentra alterado, la función de la denominación, lo mismo, y la percepción visoespacial. O sea, estos dominios, digamos, o esta clase de tareas casi nunca se encuentran alterados. Pues lo cual, como pueden ver, pues nos habla justamente mucho de la parte cerebral. Sabemos que lo ejecutivo es lo que sería más afectado. Ahora, por supuesto que empeora el rendimiento dependiendo de la severidad de la depresión. Como yo dije hace rato, tenemos el leve, el moderado y el severo. Uh-huh. Algo también que es importante saber es que estas deficiencias se mantienen después del periodo depresivo. O sea, no porque la persona esté en este momento en un periodo depresivo, va a salir peor, digamos, en pruebas. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, se puede ver más lentificado, con más fatiga, pero no es que cambien estos dominios cognitivos. Algo que sí se ve, por ejemplo, en depresiones como el trastorno afectivo bipolar, donde el grado de alteración varía entre estado de manía y en estado de depresión. No sé si hay alguna pregunta que resuelva algo de esto, Jess. Sí, dame oportunidad de encontrar el comentario. Sí, claro. ¿No? Hay varios que ahorita voy a retomar, pero algo Sí, relacionado al perfil cognitivo. Ahorita nos menciona ok, Marco Aristides nos pregunta si la fluidez fonológica siempre debe ser más baja que la semántica. No, porque bien como dije al inicio, estos van a variar. Ahora, esto solamente es como una característica general. Ahora sabemos que la fluidez semántica y la fluidez fonológica, aunque son tareas muy similares, realmente nos permiten hacer rastreos o nos permite tener una idea de cómo están funcionando diferentes áreas. Por ejemplo, en la fluencia fonológica tiene que ver muchísimo más con un trabajo prefrontal y la fluencia semántica tendría que ver muchísimo más con un trabajo de tipo temporal. Ahora, tampoco podemos ser tan deterministas de no, este es para frontal y este es para temporal. No, por supuesto que no, porque siempre están trabajando diversas áreas del cerebro. Pero sí se ve con mayor, o sea, un mayor trabajo, digamos, en estas zonas. Entonces nos permiten estudiar diferentes zonas cerebrales. Claro. Y también Marco nos pregunta si la fluidez fonológica es más alta que la semántica. ¿Existe sospecha de deterioro cognitivo? Me imagino que es pregunta. De deterioro, o sea, hablando de una demencia o... No lo especifica, me imagino que podríamos pensar en un deterioro cognitivo nada más sin llegar a este diagnóstico de demencia. No, la verdad me parecería demasiado aleatorio decir que sí o que no, porque recuerden que nuestras pruebas, todas nuestras pruebas, realmente lo útil de todas nuestras pruebas es la interpretación que se le da y cómo se integra la información. Entonces, si nos dejamos ir porque una es más alta que la otra, pero realmente no sabemos por qué, o sea, cuál es el error que está cometiendo el paciente.
Y eso es lo realmente útil dentro de la neuropsicología, ¿no? Poder analizar por qué es el error y cómo ese error se observa, digamos, en otras funciones o en otro tipo de tareas. Entonces, la verdad, yo no me atrevería a responder como, sí, es por un deterioro o no, no es por un deterioro. Creo que depende muchísimo del paciente y de la valoración que se le esté haciendo. Claro. Bueno, creo que podemos seguir con el perfil cognitivo y después retomo las otras preguntas. Ah, muy bien. Y bueno, algo que no les comenté, pero que sí está en la presentación, es que estas deficiencias no se explican por un poco esfuerzo en la tarea o por falta de motivación, porque algún tiempo lo que se creía es que estas fallas era justamente solamente por falta de motivación, pero no, realmente tiene que ver con dificultades para realizar las tareas. También otra cosa que por mucho tiempo se utilizaba y se reconocía era que estas fallas eran por dificultades en la memoria y que las fallas de la memoria eran provocadas por el uso de medicamentos para tratar la depresión. Al parecer, hasta el momento no se ha encontrado que exista una correlación tan lineal entre el uso de medicamentos y fallas de memoria. Sí. Y justo va un poquito de la mano con la pregunta que nos hace Vales PG, que pregunta si los fármacos influyen en el rendimiento del perfil cognitivo. Dependiendo del fármaco, sí podría llegar a tener un efecto, pero lo importante y lo que me gustaría que se quede, o sea, que yo poder transmitir es que un paciente que no tiene ningún fármaco tiene estas características. O sea, no es que tomo el fármaco y entonces ya tengo un perfil cognitivo. No, más bien, tengo un perfil cognitivo porque tengo trastorno depresivo mayor y este sí puede variar por el uso de medicamentos. Pero la buena noticia es que los medicamentos que se utilizan en la actualidad usualmente ayudan un poco a revertir estas fallas cognitivas. Bueno, podemos continuar, Flor. Muy bien. Entonces, otra cosa que me gustaría comentar es los factores que exacerban la presencia de las fallas cognitivas. Estos factores están muy bien establecidos porque al parecer se han hecho muchos estudios donde siempre salen estas características como puntos rojos o puntos que nos deberían decir que va a haber un mayor deterioro, bueno, deterioro cognitivo dentro de este paciente. Por ejemplo, que haya tenido periodos de hospitalización. O sea, no quiere decir que nada más porque haya entrado al hospital porque se rompió un día una pierna es que sea un factor de riesgo. No, sino periodos de hospitalización debido a la depresión, por ejemplo, porque los síntomas no lo están dejando funcionar, entonces tiene que entrar a un hospital. ¿Por qué? Porque usualmente es para tenerle un tratamiento que sea muchísimo más rígido, por ejemplo, tratamientos de tipo ambulatorio como terapia electroconvulsiva. Pero de lo que nos está hablando estos periodos de hospitalización es que fue suficientemente severo. Entonces me atrevería a decir que los periodos de hospitalización tendría que ver con el grado de severidad de la depresión. A más severo sea la depresión, obviamente va a haber más fallas cognitivas o más pronunciadas. También los inicios tardíos. Se ha descrito que adultos mayores que entran con un proceso de depresión suelen tener más fallas cognitivas y la presencia de características psicóticas dentro de la depresión también exacerban esta parte de fallas cognitivas. Y por último, la melancolía. En la actualidad se reconoce que la melancolía, digamos, se puede presentar la depresión con melancolía. Y sobre todo lo que más tiene que ver con melancolía es que haya una velocidad baja psicomotora, o sea, que se ve afectada la velocidad psicomotora, es muy representativo de la presencia de melancolía en la actualidad. Entonces, estos son factores que nos hacen pensar que el paciente va a tener un poco más de dificultades a la hora de hacer tareas de tipo neuropsicológico y pues lo más importante, ¿no? En el momento de funcionar en el ambiente externo. Claro, bueno, voy a retomar algunas preguntas para pues no dejarlas de lado. Todavía hay preguntas sobre la definición ¿No? o cuestiones de diagnóstico. Preguntan, ¿cuál es el diagnóstico diferencial en relación al trastorno neurocognitivo menor? Entre una depresión y un trastorno neurocognitivo menor.
Es lo que yo entiendo. Bueno, si es eso, realmente hay que pensar que es un trastorno neurocognitivo menor. Sabemos que un trastorno neurocognitivo menor se refiere cuando una persona pasa por una valoración neuropsicológica y se observa que tiene 1.5 desviaciones estándar por debajo de tal prueba. Recordemos que ese es como el estándar para poder diagnosticar un trastorno eh, neurocognitivo menor. Ahora, puede ser, por ejemplo, que una persona tenga trastorno neurocognitivo menor y que también esté deprimida. Y usualmente cuando eso pasa, es muchísimo más sencillo que la persona pase a un trastorno neurocognitivo mayor. Pero recordemos que en el trastorno neurocognitivo menor, ¿cómo lo diferenciaríamos de depresión? Pues simplemente en el trastorno neurocognitivo menor, puede ser que la persona no presente ninguno de estos síntomas de reportar, que está triste. Y además, recordemos que el trastorno neurocognitivo menor, eh, la característica es que puede estar afectado un dominio mnésico o un dominio que no sea amnésico, o puede ser multidominio, o sea que muchos dominios estén por debajo de lo esperado, 1.5 desviaciones estándar. Eso es una cosa. Y, por ejemplo, puedes tener un paciente que sale en memoria con 1.5 desviaciones estándar en una prueba que está normalizada para la población. Y bueno, entonces ves que tiene eso. Pero no solamente es eso, sino también tiene que ver con escalas de función. O sea, si el paciente puede hacer todo como lo hacía antes, no tiene ninguna falla de que esté en el súper y ya no se acuerda que tenía que comprar o se confunda con el cambio, todo eso nos dice que es independiente en las actividades de la vida diaria. Y cuando eso pasa es que se dice que es un trastorno neurocognitivo menor. Cuando es mayor, bien como nos decía Nati, es cuando se pierden estas habilidades básicas e instrumentales. Pero realmente esa podría ser la diferencia, o sea que la persona bien podría no manifestar que se siente triste, en los cuestionarios de depresión sale normal, o sea, hay muchas maneras de diferenciar entre un trastorno depresivo mayor y entre un trastorno neurocognitivo menor, aunque sí pueden ser comórbidos. Claro. Tenemos otra pregunta. Lorena de Anda nos pregunta, me gustaría saber qué es la distimia. Bueno, justamente la distimia también entra dentro de los trastornos depresivos, pero a diferencia del trastorno el trastorno depresivo mayor, la distimia no se presenta por episodios, la distimia siempre está presente. ¿Y por qué se caracteriza? Por tener un ánimo triste, pero lo que pasa con estas personas es que son completamente funcionales, a diferencia de un trastorno neurocognitivo mayor, donde es por episodios y porque se empiezan a ver afectadas las actividades de la vida diaria. Muy bien. Bueno, perdón que no pueda retomar todas las preguntas, no se preocupen, recuerden que pues fuera de la transmisión también nos dedicamos a responder sus preguntas a través del chat para poder permitirle a nuestra experta Flo continuar. Entonces, Flo, si quieres seguir con tu charla. Sí, claro, pero sí respondemos todas sus preguntas. Y bueno, algo que hay que abordar, porque suelen presentarse juntos, es la depresión y la ansiedad. Se cree que, bueno, no se cree, se sabe que alrededor del 55% de personas que presentan depresión también presentan ansiedad. Entonces, dentro de este manual nos dice como, por ejemplo, si la persona ya tiene depresión y presenta estos síntomas, entonces se dice que tiene depresión y ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? Habría que pensar en todos los síntomas que ya presenté frente al diagnóstico y se le suma que también es ansiedad cuando hay una sensación nerviosa o tensa, que el paciente se sienta inhabitualmente inquieto, que haya dificultad para concentrarse, pero no para concentrarse como en el lado del trastorno depresivo mayor, sino para concentrarse porque tiene demasiadas rumiaciones sobre otras preocupaciones, lo cual no le permite concentrarse en lo que está haciendo. También que porque exista un miedo a que pueda suceder algo terrible a uno mismo o a personas cercanas y la sensación de pérdida de control. Cuando un paciente cumple con dos de estas características, que por supuesto también se utilizan inventarios, se dice que él tiene trastorno depresivo mayor con ansiedad leve si tiene dos síntomas, que es moderado cuando hay tres,
y cuando es moderado grave, cuando hay 4 o 5, y que es grave cuando además de todos estos síntomas se presenta agitación motora. Ahora, el riesgo aquí, ¿por qué lo estamos retomando? Es que justamente depresión más ansiedad, hay un mayor riesgo de suicidio, hay un mayor riesgo de prolongación de la enfermedad y hay una mayor probabilidad de falta de respuesta al tratamiento en pacientes con ansiedad. Uh-huh. ¿Cómo ves, Jess? ¿Hay alguna pregunta o será que continúo? Es que sí hay muchas preguntas, sin embargo, estoy tratando de retomar las que quizá podrían responderse con el Con la justo de la charla. Sí, porque hay muchas preguntas, la gente está muy interesada en conocer, pues, qué se puede hacer ante una depresión y etcétera, ¿no? Pero me parece que eso lo podemos platicar un poquito más hacia el final de la charla. Claro. No se preocupen. Estamos conscientes pues que toda esta situación y esta charla es para apoyar. Nos pregunta Alexandra Montes de Oca si dentro de la alteración motora puede estar la inversión de letras. En los niños, yo quiero suponer, no. Esta falta es que me hace falta un poquito más de contexto, pero la pregunta es que en esta parte motora de inquietud por la ansiedad puede haber cambio de letras. Al parecer un poco a eso se refiere, pero bueno, habría que definir a qué se refiere con alteración motora. Si es únicamente como este tipo de lentitud psicomotora que nos habías platicado, pues no estaríamos esperando que llegue a haber ese tipo de situaciones de invertir una letra, ¿no? Esto nos está dando pues indicadores de otro tipo de alteraciones que no se derivarían únicamente de la depresión. Ahora, también me gustaría poner un ejemplo de esta parte de la parte visomotriz, psicomotriz, perdón. Tiene que ver con esta parte de, voy a poner un ejemplo, ¿no? De, ay, necesito lavar la ropa. Ok, sí, necesito lavar la ropa, pero para eso necesito la canasta y no sé dónde está la canasta y tengo que seleccionar la ropa, pero antes de eso tendría que ir por jabón al súper porque no hay jabón. Pero ¿dónde estaba la canasta? O sea, tiene que ver con toda esta parte que también hasta cierto punto tendría que ver con una parte de planeación. O sea, a eso se refiere a la lentitud psicomotora, como esta parte de planeación, esta parte de realizar las acciones. No sé si eso ayude a clarificar un poquito más. Sí, me parece que sí, se retoma esta parte. Y bueno, Flo, para continuar un poquito, Claro. tú nos has platicado mucho sobre la depresión, nos mencionaste un ratito aspectos de diagnóstico en niños y adolescentes, pero me gustaría que nos retomaras esta parte en el contexto del perfil cognitivo, ya que bueno, también pues muchos trabajamos con niños y de pronto pues también tienen síntomas de este estilo o ya tienen un diagnóstico. Y pues, ¿qué podemos esperar en un perfil cognitivo en niños y adolescentes que tienen estos diagnósticos o, bueno, este diagnóstico? La verdad, sí, es bien importante destacarlo. ¿Por qué? Porque hace rato yo también decía que la depresión no se ve igual siempre, ¿no? O sea, no siempre son los mismos síntomas. Sobre todo en niños, como decía hace ratito, en los niños lo que no se ve es la tristeza que te reporta la gente, así, no, es que me siento muy triste porque esto y no le veo solución. No, en los niños usualmente es irritabilidad, justamente toda esta parte de enojarse, de gritar, de hacer berrinches, toda esta parte de irritabilidad tiene mucho que ver con la depresión. Pero también hay, por supuesto, características que son similares. Por ejemplo, episodios de llanto, hay falta de energía, hay cansancio y sobre todo hay fallas en el rendimiento escolar. Cambios en los patrones de sueño, por ejemplo, que se despierte más que lo usual, que se despierte más temprano, que no pueda dormir,
y una pérdida de interés sobre todo en juegos que antes le interesaban al niño o cuestiones que antes le interesaban, no sé, por ejemplo, jugar videojuegos, pero de repente como que ya no le causa ningún placer, entonces lo deja de hacer y mejor se queda acostado todo el tiempo y cuando le habla a la mamá se enoja y grita y está irritable. Entonces, sí cambia los rasgos depresivos en los niños y sobre esta parte, sobre diferentes tipos de perfil, es bastante interesante porque sí hay diferencias, al parecer sí hay diferencias entre rasgos en niños, que bueno, es bastante obvio, pero entre adolescentes y adultos también hay diferencias. Y tengo una diapositiva para eso. ¿Cuáles son las principales dificultades en los niños? Fallas en la velocidad psicomotora, fallas en coordinación y fallas atencionales. Que ya vimos que al parecer las fallas atencionales siempre se dan, ya vimos que se dan en adultos, en adolescentes les digo que también se dan, y en niños. Y, eh, y en adolescentes, ¿qué pasa? En adolescentes sobre todo se observan las fallas en el funcionamiento ejecutivo y en específico en tareas que tienen que ver con planeación y tareas que te dejan ver impulsividad. Entonces quiero que piensen justamente por qué el trastorno depresivo mayor es una de las primeras causas de muerte en adolescentes, porque también presentan estos rasgos de impulsividad y de ansiedad. Y quedamos que impulsividad más ansiedad más un trastorno depresivo mayor, el resultado podría ser un suicidio, un gesto suicida, un intento suicida. Entonces, es por eso importante conocer estas características. No sé si haya... Sí, voy a retomar una pregunta bueno, varias preguntas que han hecho con esto de los pensamientos suicidas. Uh-huh. Voy a tratar de integrarlas porque son varias. Nos Ok. preguntan si las personas que tengan pensamientos suicidas lo manifiestan, o sea, que lo digan abiertamente. Esa es una. También nos preguntan si los pensamientos suicidas son particulares del trastorno depresivo y si con la terapia cognitivo-conductual podríamos cambiar los pensamientos suicidas. Ah, muy bien. Frente a pensamientos suicidas, sí, se sabe que las personas que están pensando en suicidarse usualmente lo comparten, lo dicen, lo toman como parte de su discurso. O sea, sí se sabe, sí te lo dicen. Esta parte de los pensamientos suicidas, esta parte de distorsiones cognitivas, son justamente la clase de características que se encarga un psicólogo de tratar. ¿Por medio de qué? Sobre todo por medio de la terapia cognitivo-conductual, justamente para intentar quitar toda esta parte de distorsión cognitiva, que es usualmente lo que lleva a estos pensamientos de culpa, de baja autoestima. Y ahora me perdí creo que no estoy contestando un pedacito de la pregunta, ¿o ya la contesté toda? Eh, que sí, bueno, el que faltaría sería si los pensamientos suicidas son particulares del trastorno depresivo. Es una pregunta un poco, eh, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes una vida normal y de repente tienes una enfermedad, digamos, que es agresiva, una enfermedad que de pronto te imposibilita? Usualmente se va a cursar con un trastorno depresivo mayor. Y es justamente que pueden empezar a existir estos pensamientos, pero digamos que no solamente las personas que tienen un trastorno depresivo mayor son las que tienen ideas suicidas, no, realmente alguna otra enfermedad podría estar presente o inclusive ni siquiera podría tener que ver con una enfermedad en específico. O sea, no es que sea trastorno depresivo mayor y solamente los que tienen esto tienen pensamientos suicidas y nadie más. No, puede variar. No sé si soy clara. Sí, no, yo creo que sí, digo, si no es así, que nos lo hagas saber en otro comentario. Eh, Nos preguntan mucho, me gustaría retomar un poco eso, no tanto como decir la pregunta en específico, pero me doy cuenta que a la gente le interesa saber cómo es que se da una depresión, ¿no? Nos preguntan por qué si yo no nací con depresión o no había tenido depresión antes, ahora sí la estoy presentando, ¿no? ¿O qué está pasando? O sea, ¿por qué de la nada estoy deprimida, ¿no? O sea, creo que todavía
sería importante retomar un poco de por qué se podría desencadenar un episodio depresivo. Sí, muy al principio, yo dije que era una enfermedad, digamos, donde existen muchos factores que están relacionados. Por ejemplo, es muy común encontrarse una mamá con depresión y alguno de sus hijos también presenta depresión. Esa es una opción, puede ser cuestiones de herencia, pero no solo, o sea, no es tan lineal, o sea, la salud mental, bueno, y como toda la salud y como toda la medicina, jamás es tan lineal. Por ejemplo, podría ser que un evento que se puede definir, eh, da la presencia de este trastorno depresivo y sobre todo si hay cuestiones que te ponen en riesgo, por ejemplo, ser un adulto mayor, por ejemplo, la muerte de una persona cercana, o sea, hay cuestiones que te hacen tener un mayor riesgo de presentar este trastorno depresivo. Ahora también hay que pensar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo hoy estoy muy feliz y mañana no sé, se me echa a perder lo que más uso, digamos? Entonces me pongo triste y estoy varios días triste y estoy varios días como pensando en eso, pero usualmente se quita con el tiempo. Y esa es como la diferencia entre la tristeza y una depresión. Que en la tristeza siempre puedes decir por qué estás triste, ¿no? Ah, pues estoy triste porque llevo 3 meses encerrado. Sí, y a veces en la depresión sí puedes poner un evento lo consideras como el causante, pero también a veces no puedes decir, sí, bueno, es que ¿qué cambió? ¿Qué pasó? No, pues no sé qué ha pasado, no sé qué ha cambiado. Y tendría que ver más con parte de frente a herencia, o como te decía, puede ser algún factor externo, algún evento externo. Claro. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta que no hayamos contestado tan específicamente. Nos preguntan si puede existir un tipo de depresión mayor sin pensamientos e intentos suicidas. Sí, sí, porque miren, voy a regresarme un poquito. Por supuesto que sí, les digo, esta parte de intentos o pensamientos suicidas es solamente un síntoma, o sea, es solamente un pedacito de todo lo que es el trastorno depresivo mayor. Puede existir una persona con un trastorno depresivo mayor grave, pero que no presente este síntoma. Sí, por supuesto que puede ser. Claro. Y bueno, me parece que en general hemos contestado las preguntas. Ahorita me gustaría hacer como una conclusión basándome en las preguntas, pero quisiera retomar una pregunta. Y esto es porque sé que es un tema que te gusta mucho. Nos pregunta Checo Guerrero si la terapia electroconvulsiva es lo mismo que la terapia de electroshocks. Y pues él nos comenta que él pensaba que era de antaño esta técnica, ¿no? Y que en las películas suelen representarlo como algo inhumano. ¿Qué nos puedes mencionar sobre la terapia electroconvulsiva en la cual prácticamente eres experta? Gracias, Dios. Sí, en el caso de la terapia electroconvulsiva es lo mismo que la terapia de electrochoque. Y bien, yo hace rato justamente decía que es un tratamiento que está un poco dejado de lado por toda esta parte social que existe frente al tratamiento de terapia electroconvulsiva. ¿Por qué? Porque los referentes que tenemos son películas como Atrapados sin salida, películas donde se utiliza la terapia electroconvulsiva como una forma de castigo. Pero no, realmente no es una forma de castigo, es un tratamiento, así como los medicamentos son otro tratamiento. En el caso de la terapia electroconvulsiva, se utiliza en pacientes que no responden a un tratamiento con medicamentos. Entonces, se pasan por estos ciclos de terapia electroconvulsiva donde se da una descarga directamente, bueno, en la cabeza de la persona y lo que hace bueno, tiene varias maneras de actuar, pero lo que más se sabe es que hace que el cerebro vuelva a alcanzar como un equilibrio que no tenía antes e inclusive promueve, digamos, la neurogénesis en células del hipocampo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como un botón de reinicio que permite que exista otra vez cierto equilibrio entre todos los neurotransmisores y usualmente tiene resultados muy buenos. Muy buenos, ¿por qué? Porque sacan al paciente del periodo depresivo, del episodio.
Ahora el punto es que hay que considerar que la terapia electroconvulsiva no es una cura, solamente es un tratamiento, no porque tengas una sesión de terapia electroconvulsiva ya nunca vas a volver a tener depresión. No, es simplemente un tratamiento que yo he visto, o sea, literalmente se ha visto cómo realmente ayuda a los pacientes a que superen estas dificultades. Y algo interesante para los neuropsicólogos es que el deterioro que se ve eh, por la terapia electroconvulsiva suele no permanecer, la persona suele regresar a sus características normales, porque justamente no se utiliza a veces la terapia electroconvulsiva porque creen que va a ser, como digamos, un daño desproporcionado cognitivo. Pero realmente se ha descrito que no, sí hay por supuesto dificultades cognitivas, pero estas se recuperan con el tiempo. E inclusive se sabe que una persona podría llegar a tener un mayor deterioro por estar tanto tiempo dentro de un episodio depresivo a que si la trataran con terapia electroconvulsiva. Claro. Y bueno, me gustaría que nos presentaras tu última diapositiva para que se quedara un ratito. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Bueno, en esta diapositiva lo que les quería decir, no les he dicho, ¿por qué es importante un neuropsicólogo en un trastorno depresivo mayor? Porque cualquiera podría pensar, ok, sí hay fallas cognitivas, pero es más importante que esté, por ejemplo, con un psiquiatra. Y sí, por supuesto, pero ¿por qué es relevante saber el perfil cognitivo de la persona? Porque justamente la terapia se tiene que adaptar a este perfil. O sea, si la persona que está tratando, digamos, una terapia cognitivo-conductual sabe que la persona tiene algunas dificultades en memoria, su tratamiento lo puede adaptar a la persona y es así que pueden obtener un máximo beneficio de la terapia que estén tomando. Y bueno, ¿qué se recomienda? Pues obviamente terapia cognitivo-conductual, el psiquiatra para la parte de medicamentos o inclusive muchos psiquiatras dan este tipo de terapia, el acompañamiento y los grupos de apoyo. Pero justamente esta es la diapositiva que estaría bien que se quedara un ratito, porque son líneas de apoyo gratuito. ¿Esto qué quiere decir? Que personas que sientan que algo está cambiando, personas que presentan mayor ansiedad y sobre todo en esta época donde todo ha cambiado, estas son líneas donde pueden hablar con profesionales y realmente no tienen ningún costo. Lo que se hace sobre todo es intervención en crisis. Y bueno, no creo que es importante que siempre guardar estos teléfonos porque en el caso de un amigo o tú mismo se podrá llegar a necesitar. Claro, una pregunta que me gustaría que contestaras. Roger Jiménez nos pregunta que si para tratar la depresión la terapia electroconvulsiva tiene más beneficios que la estimulación magnética transcranial, perdón. De hecho, la estimulación magnética transcraneal también tiene muchísimos beneficios. Lo que se ha distinguido entre la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcraneal es que por supuesto que la estimulación magnética transcraneal es menos agresiva. Digamos, agresiva y dicho así, porque digamos, cuando entras a terapia electroconvulsiva, entras anestesiado, con todos los cuidados necesarios, relajantes musculares. Mientras que la estimulación magnética transcraneal se puede utilizar en una persona que está sentada en una silla sin tener que ponerle nada. También tiene una muy buena tasa o sea, la persona responde muy bien a la estimulación magnética transcraneal, pero hay por ahí algunos estudios que dicen que el efecto es muchísimo menor al de la terapia electroconvulsiva. ¿Por qué? Porque al parecer la terapia electroconvulsiva alcanzaría a activar estructuras subcorticales, mientras que la estimulación magnética transcraneal probablemente no llegaría a estimular lo mismo que estimula la terapia electroconvulsiva. Pero sí, también se ha demostrado muy efectiva. Claro. Bueno, a mí únicamente me gustaría hacer algunos comentarios a manera de conclusión y de cierre. Pues recordemos que cuando hablamos de trastornos mentales o temas de cognición,
Pues es multifactorial, ¿no? De pronto nos preguntan la causa, nos piden como respuestas muy específicas, ¿no? De sí, es que cuando pasa esto la gente se deprime. Y realmente no pasa así, ¿no? Existen muchísimas variables desde lo biológico, aspectos de crianza, de desarrollo, de personalidad, de un montón de cosas, ¿no? No terminaríamos quizá de enumerar todos los factores que pueden estar atribuyéndose a un diagnóstico. Por eso siempre la recomendación va a ser vean a un especialista, acérquense a un especialista. Si quizá un psiquiatra le suena un poco más severo, todavía, si la psicología tiene estigmas, me imagino que la psiquiatría es aún Así más, es. acérquense a un psicólogo y ya él también les podrá decir definitivamente si requieren ir con un psiquiatra o si quizá con la terapia cognitivo-conductual o otro tipo de terapia psicológica se pueden estar haciendo pues el tratamiento, ¿no? Son muchas cuestiones que hay que considerar la historia de vida. Hay personas pues que tienen un episodio de depresión y sí se llegan a recuperar, pero hay personas que ya es algo recurrente en ellos y van a necesitar un acompañamiento de por vida en cuestiones pues de psicología y de psiquiatría. Entonces, es como lo que me gustaría que tuvieran presente, por eso la importancia de los números que les estamos dejando. No hagan de lado sus síntomas, siempre es importante que un especialista les diga, ¿no? Les oriente para diferenciar si estamos frente a un episodio de depresión, de un trastorno depresivo, o si estamos también pues atravesando por algún bachecito, ¿no? Por decirlo así. Eh, Exactamente. y bueno, todas las preguntas que se quedaron pendientes las vamos a seguir respondiendo por Claro. mensajes. Ahorita, pues, por Sí, el sí, tiempo que ya llevamos de la charla, vamos a concluir este tema. claro. No sé si tú, Flo, quieras agregar algo más antes de despedirnos. Pues no, realmente tus conclusiones son, como siempre, muy atinadas. Y pues sí, ¿no? Dejar esta parte de siempre hay que, cuando, o sea, hay que darle la misma importancia a la salud mental que a la salud física, ¿no? Porque inclusive puede llegar a tener peores resultados si se deja desatendida. Entonces, como pueden ver, siempre va a haber, no sé, psicólogos que cobren mucho, psicólogos que cobren poco, pero venga, líneas de apoyo de este tipo siempre están disponibles y a veces simplemente porque no sabemos que existen, no las utilizamos. Pero pues venga, justamente orientar a la gente de que no deje de lado síntomas en sí mismo, en personas cercanas, pues porque no es lo óptimo, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Claro, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en la charla. Les agradecemos mucho de verdad su Sí, muchas gracias. participación, sus comentarios, sus preguntas, enriquecen estos eventos y pues al final de cuentas la intención de hacer estos eventos es que ustedes se lleven algo, ¿no? Siempre les hemos repetido pues que nosotros estamos interesados en que la gente reciba información, entonces si tú crees que tienes una duda más amplia, quisieras mayor orientación, escríbenos en nuestro chat Así o es. de preferencia en el chat, porque de pronto los comentarios se nos pierden por la dinámica rara que tiene Facebook, pero estamos para servirles. Y pues para terminar me gustaría hacer un pequeño comercial, ya lo mencioné al inicio de la charla, eh, estamos iniciando nuestro primer ciclo de cursos del 2020 y tenemos un repertorio amplio de cursos, ¿no? Todos relacionados y viéndolos desde la perspectiva de la neuropsicología. Entre ellos, pues incluimos uno de neuropsicología de los trastornos psiquiátricos. Si a ti te interesa conocer más de estos cambios funcionales, cerebrales, cognitivos en pacientes no solo con trastorno depresivo mayor, sino con algún otro trastorno psiquiátrico, pues escríbenos tu correo electrónico o envíanoslo a través de mensaje privado y te haremos llegar pues toda la información, ¿no? Completa.
Pues muchísimas gracias, Flo. Otra vez, gracias a todos. Saludos desde donde quiera que nos estén viendo. Sí, muchas gracias a ti, Jess, por siempre estar. Y bueno, con esto damos por concluida la charla y les agradecemos mucho. Nos vemos en la... se me está olvidando ¿Qué se te olvida? platicarles que el siguiente jueves vamos a tener otro en vivo, ahora relacionado a neuropsicología, específicamente resolver dudas de qué es la neuropsicología, qué hace un neuropsicólogo. Todos los integrantes del equipo de redes Neuropsicología Clínica son maestros en neuropsicología, entonces les vamos a estar platicando en qué áreas nos desenvolvemos y cómo podemos apoyar en diversas situaciones. Ya Muy les bien, estaremos dejando la propaganda. Entonces, muchas gracias a todos y hasta luego. Bye, Jess. Bye.